Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os traigo, como cada año, las novedades, en este caso del 2022, para autónomos y pymes. Y sí, amigos, después de un 2021 que ha estado marcado por, pues ciertas restricciones a la actividad, todavía no hemos conseguido recuperar esa actividad que necesitamos para ser productivos, para ser rentables, para conseguir llevarnos un sueldo a casa y cubrir nuestras necesidades personales, pues además de tener esas restricciones en lo que es la actividad, como ya pasó en el 2020, en el 2021, a mediados de 2021, ya empezamos a ver cómo iban a subir los precios y empezó subiendo la luz, los carburantes, subieron impuestos y claro, poco a poco esa factura, ese coste de los autónomos también empezó a elevarse. Y es que nuestra fórmula es muy sencilla. Por un lado tenemos los ingresos, por otro lado tenemos los gastos. Tenemos que conseguir tener suficientes ingresos, algo que en el 2020 no sucedió, por supuesto, en el 2021 tampoco, pero es que además en el 2021 empezamos a ver uno de los grandes problemas, es ya no solo no tener suficientes ingresos, sino que además empiezan a subir los gastos y, pues cada vez son más. Bueno, eso ya empezó a pasar en el 2021, lo vimos, como decíamos, la luz, los carburantes, pero también toda la materia prima, porque al final suben los precios, se genera inflación. Además, están subiendo impuestos, están subiendo las cuotas a la seguridad social. Es decir, todo ese gasto, toda esa factura de costes que tiene el autónomo y la pyme ya se vino incrementando en el 2021. Y claro, la combinación de los dos ha sido un problema en el 2021. No ingresos suficientes y aumentan los gastos, pues volvemos a entrar en una situación muy complicada para muchos autónomos y pymes. Pero ¿cuáles son las novedades para este 2022? ¿Qué es lo que va a pasar en el 2022? Te lo cuento. Y empezamos con impuestos, y es que, pues empezamos con una subida de impuestos que ya se produjo en el 2021, recordemos, se subió el impuesto de matriculaciones. Fue un desastre no solo para el sector que lo hundió, sino también para la recaudación, que se recaudó menos. En junio hubo que echar marcha atrás a esa subida del impuesto de matriculaciones y hasta ahora. ¿Y ahora qué pasa? Pues que vuelve a subir el impuesto de matriculaciones. ¿Por qué? Pues por un impuesto que estaba ahí dormido sobre el tema de emisiones, que ahora ya se pone a funcionar y que los expertos calculan que va a afectar al 40% de la venta de los coches nuevos y que, pues va a producir efectos tremendos en el sector del automóvil. Pero para todos los autónomos y pymes que tengan que comprar un vehículo para su actividad, que sepan que les va a salir bastante más caro a partir del día 1 de enero del 2022. Subida, de nuevo, del impuesto de matriculaciones. Y otra manera de pagar menos impuestos para un autónomo, para un empresario, al final era esa aportación a planes de pensiones que además, pues solucionaba otro problema, y es que no tenemos muy claro cuál será nuestra pensión cuando llegue nuestro momento de la jubilación por este sistema que tenemos de pensiones. Pues esa aportación que hasta hace poco eran 8.000 euros que podíamos desgravarnos en nuestra declaración de la renta, ya la bajaron a 2.000 y pues este año empezamos el año ya no 2.000 sino 1.500, o sea, prácticamente ha desaparecido esta posibilidad de reducción de impuestos en el IRPF, así que para muchos autónomos subida en el IRPF. Impuesto de sociedades, pues tres cambios importantes. El primero, pues que esa tributación mínima va a ser del 15% para cualquier empresa. Estamos hablando que esto afecta a las empresas con más de 20 millones de facturación. La mayoría de los autónomos y pymes, no sé vosotros, yo no llego, no nos va a afectar, pero se están subiendo impuestos para aumentar esa recaudación a las grandes empresas. ¿Problemas que puede traer esto? Pues ya son a medio o largo plazo, pero muchas de estas empresas pueden buscar otros domicilios fiscales para pagar sus impuestos de sociedades, con lo que pues aquí estaremos perdiendo PIB y estaremos perdiendo generación de riqueza. Pero segunda, se va a reducir esa tributación mínima para las sociedades de nueva creación, que pasará del 15 al 10%. A ver, ¿cuántas empresas de nueva creación en ese primer año, en ese segundo año, generan beneficios? Pues algunas hay, pero muy pocas. Así que reducir el impuesto de sociedades del 15 al 10 para las de nueva creación,
pues es hacer un poco trampas, ¿no? Parece que estamos bajando el impuesto de sociedades, pero estamos bajando el impuesto de sociedades para el que no paga impuesto de sociedades. Y después, bueno, las sociedades que están dedicadas a esto del arrendamiento de vivienda, pues la bonificación fiscal de un plumazo pasa del 85 al 45%. Si no te dedicas a esto, no te va a afectar, pero bueno, es una de las modificaciones que se hace en el impuesto de sociedades. Y vámonos con la subida de costes, que como os decía es el gran problema que tuvimos a finales del 2021 y el gran problema que vamos a tener en el 2022, al que, bueno, pues tal vez se sume otra vez restricciones en la actividad y falta de ingresos. Pero lo que ya sabemos que vamos a tener es subida importante de los costes, con lo que esa fórmula de la rentabilidad del autónomo y de la pyme, desde ya sabemos que se va a ver afectada, porque sabemos que los costes, que los gastos que va a tener que asumir el autónomo o la pyme se incrementan y crecen, y por diferentes motivos que vamos a ir viendo. Vamos a ver qué es lo que sube a partir del 2022. Bueno, pues lo primero, la subida de la luz, que la tenemos sin resolver. No hemos encontrado esa solución que permita controlar los precios. Es verdad que se han tomado algún tipo de medida totalmente insuficientes. Por ejemplo, la bajada del IVA o la retirada del IVA para la factura de luz a los autónomos y a las pymes no nos afecta. Somos intermediarios del IVA. Con lo que, bueno, y la reducción de alguno de esos impuestos que se cobra en la factura de la luz, pues la verdad es que supone más bien poco. Necesitamos una solución estructural para que el precio de la luz vuelva a la normalidad. Y es que miles y miles y cientos de miles de autónomos necesitan la luz para poder dar servicio y tienen una dependencia importante de la luz eléctrica. Cámaras, refrigeración, bueno, pues un montón de cosas que tienen que pagar y que van con la electricidad. Pero es que además no olvidemos que es que la subida de la electricidad afecta a toda la cadena de valor. Mi proveedor como autónomo también se ve afectado por la subida de la luz, con lo que, bueno, pues seguramente suba el precio de la mercadería. Subida de carburantes. Bueno, pues es que están los carburantes a precios que encarecen el transporte, encarecen toda la actividad económica. Y aquí sí que hay una solución muy sencilla, que es bajar impuestos. Es que gran parte de lo que se lleva el carburante, por no decir prácticamente todo, son impuestos. Así que tal vez el Estado tenga que pensar en recaudar de otro sitio, reducir esos costes para el carburante, porque ayudará a reducir esa inflación, a reducir esos precios y, bueno, pues también va a ayudar con los costes a los autónomos y a las pymes. Subida del IPC, y es que esto ya no lo podemos solucionar. Hay inflación, están subiendo los precios y, como sabéis, el IPC es ese índice de precios al consumo que afecta y nos va a afectar como autónomos y como pymes. Por ejemplo, si tenemos un contrato de alquiler que está afecto al IPC, que normalmente lo están, pues vamos a tener una subida del precio de alquiler por ese IPC que va a subir. Cualquier contrato, imaginemos que tenemos un contrato con una empresa de limpieza para que limpie nuestro local, nuestra oficina, nuestra nave, bueno, pues también estará ligado a esa subida del IPC, con lo que también vamos a tener subidas en esos contratos. Una subida provocada por la subida de precios, provocada por la subida de la luz, de los carburantes, la subida de impuestos. Bueno, pues esto también nos va a afectar. Subida del precio del dinero. Y es que todo indica que va a subir el precio del dinero. Tenemos un gran problema ahora mismo, un problema de inflación, de subida de precios. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Europa y lo tiene España. España más acentuado que el resto. Y claro, los bancos centrales tienen un problema. Estamos en un proceso que se llama estanflación, que bueno, pues por un lado no crecemos en el PIB lo que necesitamos y por otro lado están subiendo los precios. Problema, que los bancos centrales lo único que pueden hacer es resolver uno de los dos problemas, el crecimiento en el PIB o la inflación. En este caso, parece que lo que hay que contener, sea como sea, es la inflación. Estados Unidos ya anuncia subidas del precio del dinero y en breve Europa parece ser que también lo va a hacer, con lo que nos va a ser más caro conseguir financiación y bueno, pues conseguir ese dinero necesario para poder seguir dando nuestro servicio y para poder aguantar este 2022, que apunta a que va a ser un año muy complicado. Y si ya sabemos que sube la luz, que suben los carburantes, que nos van a subir por el IPC diferentes contratos, que nos sube la mercadería, porque al final en esa cadena de valor nuestros proveedores también se les está subiendo
los precios de las materias primas, con lo que finalmente estamos todos generando esa inflación. Si además sube el precio del dinero para intentar controlar la inflación, pues otra cosa más, otro gasto más que tendremos que asumir aumentado para poder ofrecer nuestro servicio. Pero aquí es cuando ya llegamos a ¿y qué hace el Estado para contribuir a facilitar esta generación de riqueza y creación de puestos de trabajo por parte de los autónomos y las pymes? Bueno, pues en lugar de remar a favor, pues sigue remando en contra. Subida de las cotizaciones para los trabajadores. Ya lo ha dicho el ministro de Seguridad Social, que lo que hay que hacer es subir esa cotización a los trabajadores para poder compensar las cuentas de la Seguridad Social, para las pensiones. También en sede parlamentaria reconoció que no era el problema. Por aquí os dejo un vídeo en el que le veréis de primera mano diciendo que ese no es el problema, que el gran problema de la Caja de la Seguridad Social no es esa contribución que se hace con las cotizaciones, que es más que suficiente. El problema es lo que ellos llaman gastos impropios, que no es otra cosa que meter la mano en la caja, sacar el dinero para otros gastos que nada tienen que ver con las pensiones. Digo yo, resolvamos eso y no sigamos subiendo ese coste para autónomos y para pymes empleadores, subiendo la cotización de los trabajadores a la Seguridad Social. Subida del salario mínimo interprofesional. Ya están anunciándolo. Una de las primeras cosas que se supone que quiere hacer este gobierno ahora es volver a subir el salario mínimo interprofesional. Ya hemos comprobado que la subida del salario mínimo interprofesional no ayuda al colectivo que se supone tiene que ayudar, porque pone más barreras para que entren en el mercado laboral. Sus índices de desempleo aumentan. Además, está incrementando costes para el empresario, para el empleador, para el autónomo, para la pyme. Otro nuevo coste que tenemos que asumir si sube el salario mínimo interprofesional. Y aquí también hay una solución muy fácil. Suban el salario mínimo interprofesional hasta donde quieran, pero cúbranlo con la reducción de los impuestos al trabajo. Y es que según suben el salario mínimo interprofesional, también suben lo que recaudan en impuestos por este tipo de trabajadores. No tiene sentido. Al final, todo esto lo estamos echando en la mochila de los autónomos y las pymes, estamos aumentando sus costes, les estamos haciendo menos competitivos, menos rentables y en muchos casos, estamos consiguiendo que autónomos y pymes no sean viables. Y otra amenaza que tenemos en el horizonte en el 2022, claro, pues la subida de los salarios por el IPC. Y es que en muchos convenios está regulada esa subida por los IPCs y si finalmente, lógicamente, el ciudadano dice, oye, me están subiendo los precios, necesito que me suba el salario, volvemos otra vez a poner en la mochila del empleador, del autónomo, de la pyme, una subida en sus costes laborales. Tenemos que subir los sueldos a los trabajadores porque ha subido el precio de las cosas. Bueno, pues esto volvería a incrementar ese gasto, esos costes que tiene que asumir el autónomo y la empresa. Sería, de nuevo, otra vez, un desastre para la economía de autónomos y pymes y, sobre todo, para la viabilidad del tejido empresarial. Y si por si todo esto no fuera poco, empezamos el año con una nueva subida de las cuotas a la Seguridad Social para los autónomos. Y aquí es importante entender que hay dos variables que afectan a la cuota que paga un autónomo a la Seguridad Social. Por un lado está la base de cotización. La base de cotización, por ahora, que también lo quieren cambiar, por ahora la puede elegir el autónomo. Puede elegir la mínima. Por ejemplo, en una situación como en la que estamos ahora, pues muchos autónomos prefieren la cotización mínima, ya cotizarán más adelante porque ahora no tienen dinero. Bueno, pues esa cotización mínima ha subido. Claro, si sube la cotización mínima sobre la que se calcula la cuota, sube la cuota. Pero es que además ese diferencial, ese tipo de cotización también sigue subiendo y es que se llegó a un acuerdo antes de la pandemia y en lugar de paralizar ese acuerdo se ha retrasado algún salto, pero seguimos subiendo la cuota a la Seguridad Social. Así que ahora a principios del 2022 se nos juntan dos subidas, la del tipo, que ya la tenemos en el 30,6, pero además nos sube esa base mínima de cotización que se queda ahora en los autónomos en 960,60 euros, dejando una cuota para todos los autónomos, la mínima, 293,94 euros. Y si hablamos de los societarios, que como sabéis, los autónomos societarios tienen una base mínima de cotización superior a los autónomos con actividad,
Pues aquí estamos hablando de que la nueva base mínima para los autónomos societarios es de 1.266,66 euros, con lo que la cuota ya se pone en 377,87 euros al mes. Esta es la cuota que tiene que pagar un autónomo societario como mínimo todos los meses. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una subida en las cuotas de la seguridad social para los autónomos con actividad de unos 100 euros, 96 euros al año, y estamos hablando de una subida para los autónomos societarios de 112 euros. Bueno, pues seguimos subiendo, seguimos aumentando los costes del tejido empresarial. Y otra de las novedades que nos traerá el 2022, no sabemos todavía en qué mes, pero sí sabemos que se hará obligatorio el estar suscrito a este canal. A ver, eso es lo que nos han dicho, que lo van a hacer obligatorio. Así que adelántate porque no cuesta absolutamente nada. Tú le das ahí abajo, te suscribes, aceptas las notificaciones, recibirás todos los vídeos que vamos generando. Tú decides cuáles te interesan y cuáles no. Oye, mira, laboral, me interesa. Impuestos, modelos de negocio, marketing. ¿Me interesa? Venga, pues los veo. ¿No me interesa? Pues no los veo. Igual dentro de un tiempo sí que me interesan porque ya tengo trabajadores, me interesan los de laboral. Perfecto. Pues en ese momento puedes empezar a ver todos esos vídeos. ¿Que ya eres un pata negra de este canal y ya estás suscrito y tienes las campanitas aceptadas? Bueno, pues comenta en este vídeo, comparte, ayúdanos a que lleguemos a ese 1.000.000 de emprendedores que tenemos que ser para tener fuerza y poder hacer que las cosas cambien. A ver, te decía que iba a ser obligatorio estar suscrito. Igual no. Nos han dicho que sí. Igual no. Pero aún así, suscríbete. Gracias. Y también tenemos nuevas normativas que nos van a afectar en este 2022. La primera, la reforma laboral, que bueno, pues se ha vendido a bombo y platillo desde Nochebuena y bueno, pues es un acuerdo entre empresarios, entre trabajadores, el gobierno. Bueno, pues realmente se ha perdido la oportunidad de hacer una buena reforma laboral que nos permita tener un mercado laboral que se pueda adaptar a las crisis, que pueda reaccionar de manera más controlada y correcta cuando tenemos un problema. Cuando llegó la pandemia fuimos los que más desempleo generamos, ahora que empieza la recuperación somos los que menos empleo generamos, en proporción, por todo lo que tenemos que remontar. Y bueno, pues aunque el gobierno saque pecho con los datos del desempleo, con los datos del paro, por aquí os dejo un vídeo en el que explicamos de dónde salen esos números. Y es que, bueno, fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido aumentar el empleo público, que seguramente por la pandemia era necesario, pero no nos hagamos trampas. Ese empleo público al final tiene que salir de lo que estamos recaudando por impuestos en el Estado, con lo que al final o subimos impuestos y volvemos otra vez a incrementar los gastos de pymes y autónomos, o nos endeudamos más, que volvemos a subir los gastos de pymes y autónomos porque esa deuda hay que pagarla. Así que hemos desaprovechado una oportunidad importantísima. Hemos hecho una reforma laboral maquillaje y, bueno, pues no va en ese espíritu que transmitía la Unión Europea de hacer un mercado laboral más flexible y que se adapte mejor a los cambios. Segunda ley, la ley de las startups. Bueno, pues 3 años esperando a esta normativa que incentivara la creación de startups, que trajera creadores hasta España, que bueno, nos convirtiera, decían, en ese Silicon Valley de Europa. Bueno, pues esta ley de startups vale para muy poco. La verdad es que no se ha solucionado ninguno de los problemas y, bueno, pues da la sensación que se ha hecho desde el desconocimiento absoluto de las necesidades que tienen los creadores de riqueza a través de startups y, bueno, pues de negocios disruptivos en este caso. Para que os hagáis una idea, la principal medida es que se reduce el impuesto de sociedades del 25% al 15% en las startups, aplicable durante los primeros años de vida de la startup. A ver, de primero de startup. Los primeros años de una startup no suele tener beneficios. Si una pyme normal no suele tener beneficios los primeros años, una startup ya ni te cuento, por su tipo, por cómo funciona una startup. Así, ¿de qué sirve reducir el impuesto de sociedades del 25 al 15 si no hay que pagar impuesto de sociedades? Porque no hay beneficio, porque los primeros años se acumulan pérdidas. Una ley que no vale
para nada. Ley concursal, y es que la Unión Europea nos pega un toque y nos dice, oye, no os habéis adaptado a la normativa europea, tenéis que crear una ley concursal que de verdad sirva para que las empresas no tengan que cerrar. Daos cuenta bueno, pues que si conseguís salvar empresas de que cierren, pues vais a tener gran parte del camino hecho porque van a volver a generar riqueza y bueno, pues en eso hay que ser flexibles y tenemos que buscar una buena ley concursal. Bueno, pues se preparó la ley concursal rápido, eso sí, se pidió una prórroga de 1 año porque no llegamos al plazo que nos dio la Unión Europea, 1 año que termina en junio del 2022 y lo que se hizo en agosto fue sacar esa ley deprisa, corriendo, dando solo el mes de agosto para que se pudieran, bueno, pues se pudieran poner enmiendas, se pudiera trabajar sobre esa ley. Una ley que no resuelve, no gusta ni a los profesionales que se dedican dentro del derecho a los concursos de acreedores, a la ley de segunda oportunidad, que no gusta a las empresas y bueno, pues que cuando la Unión Europea le eche un vistazo en profundidad no le va a gustar absolutamente nada. Y es que, como detalle, siguen dando prioridad a las deudas de las administraciones públicas, cuando la Unión Europea y la mayoría de los países desarrollados entienden que esas son las primeras deudas con las que hay que ser flexibles. ¿Por qué? Pues porque con un tercero la empresa igual no vuelve a trabajar y aún así tiene que condonarles deudas, tiene bueno, pues que hacer un plan de pagos a muy largo plazo y seguramente no vuelvan a trabajar. Ahora, con la administración pública vamos a estar pagando impuestos y cotizaciones toda la vida, con lo que es un tema de inteligencia, es decir, oye, mira, vamos a ser los primeros en flexibilizar esta deuda que ya tenemos y que es muy difícil que se pueda pagar en su totalidad, vamos a ser flexibles para que esta empresa no cierre y vuelva a seguir funcionando, a pagar cotizaciones y a pagar impuestos. Bueno, pues nuestra ley concursal sigue priorizando las deudas de la administración pública y esas, bueno, pues no son perdonables, no son negociables, más que en unas cantidades simbólicas que han puesto para cubrir el expediente. Y por último, la limitación de las operaciones en efectivo para autónomos y para pymes, y es que ya la hemos reducido de 2.500 a 1.000 euros. No se pueden hacer pagos por encima de los 1.000 euros en efectivo y además hemos de saber que se contabiliza la operación entera. Que si la operación entera son 3.000 euros, no se puede estar pagando 1.000, 1.000 y 1.000. Eso también va contra esta ley de pagos en efectivo. Bueno, pues una manera de intentar controlar el fraude, pero que cada vez encorseta más las posibilidades que tiene un autónomo o una pyme para funcionar. ¿Y qué novedades nos traen las administraciones públicas? Bueno, pues para que veáis por dónde va todo esto, nos hablan de las sanciones automáticas. Dice que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se digitaliza y moderniza, para esto sí, pudiendo a partir del 1 de enero del 2022 emitir sanciones directas, automáticas, simplemente con los datos que tiene en sus bases de datos. No requiere de hacer una inspección, sino que directamente cuadra un dato con otro, sanción automática y le llegará al autónomo o a la pyme que tendrá. Bueno, pues está bien que hagamos esa transformación digital, pero también a ver si la Administración en la parte de los servicios es capaz de automatizarse y no tenemos los problemas que hemos tenido durante toda la pandemia. No poder sacar un certificado digital, no poder resolver trámites con la Seguridad Social, con Hacienda. Bueno, pues a ver si esa transformación digital llega a todos los ámbitos de la Administración y no solo, como nos anuncian para este 2022, con esa posibilidad de emitir sanciones de manera automática. Ayudas. Bueno, pues en este 2022 lo que tenemos previsto y se está anunciando a bombo y platillo es ese kit digital con fondos de la Unión Europea destinados a la digitalización de la pyme y de los autónomos. Ya empezamos con un error de concepto. No sirve de nada digitalizar ciertos procesos de una pyme y de un autónomo si no hemos empezado lo que se llama la transformación digital. Bueno, pues aquí lo que vamos es a poner dinero para precisamente digitalizar procesos muy concretos. Para autónomos y para pymes, entre 2.000 euros hasta 12.000 para las empresas ya con más trabajadores. Ese va a ser el bono digital. No es un dinero que vaya a cobrar el autónomo o la pyme, sino que es un dinero que se va a pagar directamente al proveedor por una serie de servicios muy determinados. Hacer una página web, tener página web, crear un negocio online de venta, trabajar en redes sociales, utilizar un CRM,
utilizar herramientas ERPs para la gestión del negocio, facturación electrónica, bueno, pues una serie de conceptos, seguridad cibernética o seguridad informática para nuestras instalaciones, bueno, pues cosas muy concretas, procesos muy concretos que efectivamente son una digitalización de ese proceso, pero que van a ser islas dentro de nuestra organización que poco van a contribuir al objetivo final de la transformación digital, que es hacernos más competitivos y bueno, pues conseguir que podamos sacar nuestros productos, nuestros servicios de una manera más eficiente. Eso nos da la sensación que no se va a conseguir. Vamos a dar esta serie de millones, estamos hablando de 3.000 millones para este kit digital y seguramente los vamos a gastar, que no invertir, en crear 4 páginas web, 3 tiendas y 4 temas en redes sociales que como no hemos comenzado esa transformación digital se quedarán en eso, en nada, en simplemente una digitalización de un año, que es lo que vienen a durar los servicios, para algunos autónomos y pymes. Volvemos a lo mismo, uno de los requisitos para poder acceder a este kit digital es no tener deudas con la administración. El resto de deudas dan igual, pero con la administración no podemos tener. No podremos acceder a estas ayudas, cuando ahora mismo autónomos y pymes lo que tienen para aburrir, para exportar, son deudas. Y en algún caso, con la administración. ERTES y cese de actividad. No parece que haya mucha intención de renovarlos. El día 28 de febrero terminan estas ayudas. Todavía tenemos más de 220.000 afectados por ERTE o por cese de actividad. Además, ahora estamos en plena 6ª ola, con lo que bueno, pues cabe pensar que seguramente entrará algún autónomo más a cese de actividad o entrará algún trabajador más al tema de los ERTES, pero por ahora la fecha de finalización es el 28 de febrero. Moratoria en los ICOs. Bueno, pues sabemos que teníamos esos ICOs que pidieron muchos autónomos y pymes para poder sobrevivir al 2020, a la pandemia. Algunos se han tenido que apuntar ahora en el 2021. Bueno, pues los que empezaron con los ICOs en el 2020 tenían un año de carencia. Quiere decir que no tenían que pagar el principal del préstamo, solo los intereses. Después se amplió a 2 años y ahora van a empezar a vencer esos plazos de 2 años ya de los ICOs y muchos autónomos y pymes van a tener que empezar a liquidar esos préstamos y en muchos casos, o en la gran mayoría, todavía no hay un nivel de actividad que permita cubrir ese gasto adicional que se tuvo que tomar para poder pagar todo ese año de inactividad o gran parte de inactividad del 2020 y todos los problemas del 2021. Y por último, la moratoria de los concursos de acreedores, que, bueno, pues como sabéis, se ha ampliado hasta junio. A partir de junio parece ser que ya no habrá más moratorias y ahí sí que empezaremos a ver que muchos administradores de sociedades se ven en la obligación de tener que entrar en concurso de acreedores o liquidar sus sociedades porque bueno, ya tienen obligación legal y no tienen suficiente actividad o suficientes expectativas para pensar que van a poder hacer rentables en el corto plazo esos proyectos de emprendimiento. Tendremos muchas empresas quebradas y muchos autónomos que cesarán su actividad. Así que, como veis, amigos, las novedades para este 2022 son complicadas. Eso sí, no podemos perder el ánimo, tenemos que ponernos en marcha, tenemos que darle fuerte, hay que generar toda la riqueza que podamos, hay que generar ingresos, pese a que ya sabemos que nos van a ir aumentando los gastos, que esa presión de los gastos, de los impuestos, de las cuotas de cotización van a ir subiendo. Tenemos que hacer todo lo posible por aumentar la actividad y por generar suficiente riqueza, lo hemos dicho muchas veces, para empezar a poder llevarnos ese sueldo digno a casa. Después hay que incrementar todavía más para pagar todo lo anterior, hay que pagar esos ICOs, esas deudas que tenemos pendientes del 20 y del 21 y bueno, pues a ver si finalmente ya la mayoría de los expertos sitúan la recuperación, si no pasa nada excepcional, que estamos ya muy acostumbrados a que pasen cosas excepcionales, para el 2023. Así que intentemos sobrevivir este 2022 haciendo las cosas bien y esperemos vernos en el 2023 con otro tipo de novedades que sean más favorables para la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo, que es en lo que consiste todo esto.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante estas novedades. Siento ser agorero, pero es verdad que ahora mismo la perspectiva es complicada, ya que no tenemos ese crecimiento del PIB que necesitábamos y sin embargo se incrementan los impuestos, los gastos, bueno, pues todo eso que va en contra de la rentabilidad de un negocio, bien de un autónomo, bien de una pyme. Yo te voy a pedir algo que no afecta a tu rentabilidad en negativo, sí afecta en positivo, y es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y recibirás toda la formación y la información que necesitas para tener éxito como autónomo y como pyme. Y si lo que quieres es seguir informado de todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.